Buenos días. Muchas gracias por esta invitación a este excelentísimo Tribunal Electoral y también a la Fundación Konrad Adenauer. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes esta tarde, esta mañana todavía. Mi presentación tiene que ver con la experiencia de la regulación del financiamiento de la política en Chile. Esta, como vamos a ver, es una experiencia relativamente reciente. Tiene no más de 14 años, desde 2003. Y me interesa compartir con ustedes su evolución, sus características y algunas dudas que uno puede plantearse respecto a ella. Las completas ponencias, ¿esto funciona? Ahí sí. Las completas ponencias de las personas que me han antecedido van a ahorrar varios de mis comentarios, me van a permitir enfocarme en las cuestiones que parecen más particulares de la regulación chilena y de los efectos que ha tenido eventualmente en la participación electoral y también cómo ha sido la práctica de esta regulación. Quiero que se queden con dos fechas en la cabeza. La primera, el 2003, la segunda, el 2016. La del 2003, ¿por qué? Porque hasta ese minuto, bueno, descontando la dictadura, ¿no? Hasta ese minuto el financiamiento de la política no tenía una regulación especial. Eso significaba que era un financiamiento no formalizado, no sujeto a reglas, era un financiamiento de sobres con billete o financiamiento con, como se habla, de maletines, ¿no? Desde el 2003 tenemos reglas. Se sujetó esta práctica a una forma, se le dio forma, lo cual ha sido un avance muy importante y esta forma fue revisada y reformada el año 2016 de una manera interesante en algún sentido, pero que también plantea algunas dudas en el otro. Partamos de la base que las elecciones, como nada en este mundo, cuestan plata, y por lo tanto hay que pagarlas. Y las campañas electorales son una parte esencial de las elecciones, que a su vez son una parte esencial de la democracia. El punto es, ¿quién las paga? Hemos visto en las presentaciones anteriores que en general los países se dan un financiamiento mixto de las campañas de la política, es decir, una parte fiscal, una parte privada. Ese esquema seguido en Chile a mí me parece que es un esquema muy razonable y que por lo menos, creo yo, debería ser al menos una mitad de financiamiento público o fiscal y una mitad de financiamiento privado. ¿Por qué? Porque el financiamiento público da las bases para competir en igualdad de condiciones, las bases, y el financiamiento privado da la posibilidad de diferenciarse sobre ese plan común. El financiamiento privado es esencial para los desafiantes. ¿Quiénes son los desafiantes? A aquellos que corren en una elección contra figuras que van a la reelección o que se llaman, usando un anglicismo que no es muy bonito, pero es certero, incumbentes. Repito, el financiamiento privado debe ser pensado en función de los desafiantes, es decir, en función de la competencia electoral, que es la posibilidad de un desafiante de desbancar o derrotar a un incumbente que va a la reelección. Voy a volver sobre esto. Entonces, 2003. Hasta ese minuto no hay regulación en Chile, solo hay una franja electoral televisiva, que es una franja que la pagan los radiodifusores televisivos, los canales de televisión, y que se impone como una contraprestación al uso del espectro radioeléctrico. Lo raro que en Chile usan espectro radioeléctrico las radios y la televisión, pero es solamente una carga para la televisión. No se puede, hasta el día de hoy, hacer propaganda pagada en televisión, solo la franja, pero sí se puede hacer propaganda pagada en las radios y en los otros medios. Desde el 2003, después de unos casos de escándalo que hubo de financiamiento de la política, se dictó una ley, que es la ley sobre financiamiento de las campañas, y es una ley que regulaba básicamente el financiamiento electoral. El financiamiento de los partidos políticos quedó reducido a la posibilidad de recibir donaciones para las campañas y también para el funcionamiento permanente, pero todavía no. Hasta el 2016
que se reformó, los partidos políticos no recibían financiamiento fiscal. El año 2014, el primer año de gobierno del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, hubo algunos escándalos, se conocieron algunos escándalos vinculados al financiamiento regular de las campañas y vino todo un proceso de revisión y de ese minuto seguimos teniendo financiamiento privado para las campañas y sigue habiendo financiamiento fiscal como lo había desde el año 2003 para las campañas también, y se incorpora financiamiento fiscal permanente para los partidos políticos de una manera bien parecida a lo que hemos visto en los otros países cuyas presentaciones hemos conocido. Me refiero primero, para dejarlo, al financiamiento de los partidos. Ahí ven ustedes las cifras que esto es muy nuevo, o sea, desde el año 2016. Me imagino estas presentaciones, no los voy a aburrir con estas diapositivas tan enjundiosas. Van a quedar, me imagino, a disposición de usted. Ahí están los objetivos para los cuales los partidos reciben financiamiento. El monto anual palidece al lado de lo que vimos en México recién, son 11 millones, casi 400.000 dólares que reciben los partidos, y lo reciben con reglas de distribución bastante parecidas a las que hemos visto. Un 20% se reparte equitativamente entre todos los partidos constituidos y el 80% de ese monto se reparte en función de votaciones pasadas. No hay mayores diferencias. Esto considero yo y considera el centro de estudios donde trabajo ha sido un avance. Los partidos políticos necesitaban financiamiento fiscal. Esto tal vez se podría haber hecho de una manera más dinámica y más novedosa, por ejemplo, usando el sistema que en Alemania es común de los matching funds. Si un partido conseguía financiamiento privado, el Estado le daba la otra mitad de financiamiento privado. Si conseguía militantes jóvenes, el Estado podía aumentar la cuota, es decir, para actividades. Hay varias formas más dinámicas para ordenar el financiamiento fiscal a los partidos que esta, pero de todas maneras es un avance. Vamos al financiamiento electoral. Sabemos que teníamos una franja electoral en televisión que sigue, y el 2003 se establecen reglas finalmente de aporte. ¿Quiénes pueden ser aportantes? El fisco, mediante un sistema de subsidio, y los privados. Las personas naturales y las personas jurídicas. Y lo interesante es que personas jurídicas que tienen fines de lucro, es decir, empresas, compañías pueden aportar. A mí me parece esto razonable. El 70% de los países de la OECD, por ejemplo, permiten el financiamiento de la política por personas jurídicas y una parte importante de este porcentaje por personas jurídicas que persiguen fines de lucro. No importa tanto de dónde venga la plata, sino cómo se regula. Cualquier regulación de financiamiento de la política debe evitar dos cosas y promover una. ¿Qué debe evitar? El cohecho, es decir, comprar decisiones futuras o legislación futura o decisiones futuras, o la extorsión, es decir, la amenaza de un futuro candidato que le pide plata a alguien y si le dice, si no me das y salgo electo, te voy a castigar. Esos son los dos vicios que debe enfrentar cualquier regulación del financiamiento de la política. El cohecho, comprar decisiones futuras, o la extorsión, es decir, la amenaza de financiamiento a cargo de sanciones o de concretar esas amenazas una vez electo. ¿Quiénes pueden ser los aportados? ¿Quiénes pueden recibir esta donación? Todo esto además del financiamiento fiscal. Los candidatos, que son militantes o independientes, los llamamos nosotros. Ustedes lo llaman de libre... ¿Cuánto? De libre postulación. Nosotros lo llamamos independiente, y los partidos políticos también. La regulación en Chile, y eso a mí me parece correcto, tiende a beneficiar relativamente a los partidos, más que a los independientes. Eso a mí me parece razonable porque la política democrática, sobre todo en sociedades complejas, es un juego que se juega con partidos, más que con independientes. No estoy diciendo que los independientes deben ser prohibidos de participar en la política, pero no me parece discutible que el Estado regule proporcionalmente a favor de la política hecha a través de partidos que a través de independientes. Yo creo que en Latinoamérica tenemos harto que aprender al respecto.
¿Cuáles son los, veamos primero el financiamiento fiscal de las campañas? El reembolso esto es a dólares de hoy día, los he traído en dólares para que ustedes puedan dimensionarlo mejor. El reembolso es alrededor de 1,7 dólares por voto obtenido. Hay un anticipo, también lo hemos visto en las presentaciones anteriores, los candidatos reciben alrededor de 0,84 centavos de dólar por voto obtenidos en la última elección de igual naturaleza. Si el candidato es independiente o el partido no corrió en la última elección, se reparten conforme a los montos en votos del partido que obtuvo menos en la última elección. Ahí está el beneficio proporcionalmente más alto a quien corre como militante que quien corre como independiente. El aporte privado, ahora salgamos del fiscal, el aporte privado, y aquí está lo más interesante y lo más peculiar, creo yo, de la regulación chilena. Hay 4, ahí ustedes tienen 3, pero hay 4 tipos de aportes privados. Falta ahí el aporte del propio candidato. Hasta el 2016 no había límite, salvo el límite del gasto electoral, de la plata del propio patrimonio que un candidato podría poner en su propia campaña, lo cual privilegiaba, ustedes comprenderán, a los candidatos con mayor recurso que a los con menos recursos. Hoy día se establecieron ciertos límites que vamos a ver. Había 3 tipos de aportes de terceros. Los anónimos, que son aportes no superiores a 843 dólares, pero había un límite que no podían ser más del 20% del límite de gasto. Me voy a ir al otro extremo, los públicos, que eran todos aquellos que eran sobre 25.302 dólares para candidato o 126.512 dólares para partido político. Esos eran públicos. ¿Dónde está la peculiaridad? En los aportes reservados. Para esto entendamos que aquí hay una lógica parecida a la lógica del voto. Cuando pensamos en el voto tenemos que pensar en una relación triangular: votante, candidato votado y público. En los aportes a la política se puede pensar en una relación triangular análoga: aportante, el candidato aportado y el público. En el caso del voto, como en el caso de los aportes reservados, quien sabía todo es el votante o aportante. Y se guarda una simetría de información o desinformación entre el candidato o el aportado y el público. En el caso de los aportes reservados, mediante un mecanismo muy interesante, lo que se trataba era de que ni el público ni el candidato tuvieron certeza del hecho del aporte. Al no tener certeza del hecho del aporte, se dificulta mucho que ocurran los vicios propios de cualquier financiamiento de la política que yo les decía al principio: cohecho o extorsión. El cohecho o la extorsión se produce sobre la certeza del aporte. Si no hay certeza, se dificulta. ¿Y por qué secreto, dirán ustedes? ¿Por qué este entusiasmo por el secreto? Porque así como votar, hacer un aporte a la política revela una preferencia política. Y por regla general, nosotros no tenemos por qué querer que nuestras preferencias políticas sean reveladas. Piensen ustedes el progreso que significó para la democracia cuando el voto se hizo realmente secreto. Hoy día no podemos pensar en un voto no secreto porque el cohecho era enorme. Así puede pasar con las donaciones a la política, porque el secreto lo que hace es que incentiva a donar a la política. Hay distintos estudios en Estados Unidos, ustedes saben, se hacen estudios de comportamiento para todo, que muestran que las personas están más dispuestas marginalmente a donar a la política si ven que su nombre permanece oculto. Lo interesante de este mecanismo es que el nombre permanezca oculto también para el candidato, para guardar esta simetría de información o desinformación entre el público y el candidato. Estos aportes reservados eran reservados en la legislación chilena, aquellos aportes que iban de entre los 844 y 25.302 dólares para candidato, y entre la misma cifra mínima, 844 y 126.000 dólares para un partido político. Sin embargo, no podían, en el conjunto de aportes reservados de un candidato, no podían constituir más del 10% del límite al gasto. Había una restricción. ¿Cómo se hacía esto? De una manera bien ingeniosa, ¿no? El servicio electoral
que para nosotros es un órgano administrativo, no es un tribunal como acá. Nosotros tenemos separadas las funciones de fiscalización y sanción de las funciones de administración. Aquí están unidas. No hay una bala de plata, como en nada con esto. Hay distintos modelos y cada país los adaptará a su propia cultura política. Habría una cuenta única al servicio electoral que se llama CERVEL, y las distintas personas, buena parte eran compañías, lo que hacían era que destinaban una plata a esta cuenta electoral, y después, en un segundo paso, iban a las dependencias del servicio electoral en todo el país y entraban como a un cajero automático, cerrado, secreto, donde en una máquina o retiraban esa plata o la destinaban a un candidato en específico. De este segundo paso no quedaba registro alguno. Del primer paso de la entrega de la transferencia a la cuenta única del CERVEL quedaba un certificado de esa transferencia, pero es innominado, solo a la cuenta única del CERVEL. El segundo paso, que es nominado, no quedaba registro. ¿Qué es lo que hacía el CERVEL? Cuando el donante designaba al donatario, mediante un algoritmo, durante toda la campaña, le distribuía a ese candidato, a la cuenta ya específica del candidato que debía abrir, le distribuía parcelada esa donación con otras donaciones. ¿Para qué? Para que no hubiese certeza, porque si yo le digo a un candidato, te doné 666.666 pesos, al final, cuando vea esa donación, obviamente fui yo, va a haber certeza. Pero si el servicio, mediante esta fórmula aleatoria, mezclaba todos los aportes y los iba distribuyendo semana tras semana, el candidato, era muy difícil que el candidato tuviera certeza del hecho de la donación. Este sistema funcionó varios años, durante varias elecciones, y ahí pueden ver ustedes esto no apunta. Se ve re mal. Ahí están las elecciones del 2005, 2009 y 2013, son elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias simultáneas en Chile, y ve cómo se componen los distintos tipos de aporte, y a la mitad de las columnas están los aportes reservados. Ustedes ven arriba el créditos que las personas sacaban contra el reembolso fiscal, etcétera, y los aportes privados, los aportes reservados tenían una participación bien importante, bien relevante en el conjunto del financiamiento. Un ejemplo nada más, de nuevo, para palidecer frente a las dimensiones de México. En la última elección computada, digamos, Las Plata, tuvimos nosotros elecciones el domingo. Desgraciadamente no traje algunos datos de resultados, pero no datos de financiamiento porque todavía no están. Pero las elecciones del 2013, que fueron las últimas, se aportó a la política un total de, justo se fue la cifra, no aparece. Pero los aportes fueron de, tampoco lo tengo aquí porque se comió la... ¿Cuánto era? Eran 120 millones de dólares en total. Eso fue todo lo que se aportó a la política, lo que da alrededor de 12, 13 dólares por el elector. Vinieron los escándalos del 2014, el 2015 hubo reformas y el 2016 esas reformas se convirtieron en ley. ¿Y qué ocurrió? En primer lugar, se aumentaron las facultades fiscalizadoras del órgano regulador de la política, que es el CERVEL. Se aumentaron las facultades, se aumentaron las sanciones. Y respecto al financiamiento privado ocurrió algo muy paradójico, muy extraño. Los escándalos que conocimos fueron tales porque violaron el mecanismo regular de financiamiento a la política. ¿Cómo se hicieron? Como se hacía antes. O sobres con billetes, o la mayor parte, de una manera que cuando yo expuse esto en Argentina el año pasado se reían de mí, triangulando con boletas. Es decir, un candidato le pedía a un amigo, abogado por ejemplo, que diera una boleta de honorarios por servicios supuestamente prestados a una empresa, y esa plata llegaba a mí triangulada. Los argentinos se reían de mí y decían, estos chilenitos corrompen con factura, decían. Por eso se pillaron, o sea, pasó lo que Al Capone, digamos. La vía fue por cuestiones tributarias. Pero la reacción, que yo creo que tuvo algo de histeria moral, una de las consecuencias de la reacción fue eliminar el mecanismo de los aportes reservados. O sea, un caso de doble victimización. Es como si la víctima de violación después es nuevamente castigada por la autoridad.
pasó algo muy raro. Yo todavía no tengo explicaciones como de psicología social para hacerlo. Se decía, y eso era, yo creo, un mito, que los aportes... ¿Y qué es lo que se hizo, digamos? Se limitaron enormemente los aportes a las candidaturas. Les voy a dejar esto, pero se redujeron prácticamente, se redujeron por los dos lados, ¿no? Esto es como una caja negra donde entra y donde sale. Se redujeron por el lado que entra a la mitad y se redujeron los gastos a la mitad. Se eliminaron los aportes reservados y se prohibieron los aportes de las personas jurídicas. No más aporte de personas jurídicas. Lo que yo creo ha sido un error. Se aumentó un poco el subsidio fiscal. Pero y lo que me temo que va a pasar es que se va a desnivelar este equilibrio que teníamos entre subsidio fiscal y financiamiento privado. ¿Por qué esto funcionaba? ¿Por qué digo yo había como mito respecto a los aportes reservados? Porque en primer lugar eran reservados, pero uno se olvida que el voto también es reservado. En la medida que se haga bien, la reserva no es oscuridad aquí, una oscuridad maligna, ¿no? Y es difícil, y se decía que con los aportes reservados se cohechaba, o sea, se corrompía a la autoridad. Es bien difícil probarlo, ¿no? No había ningún caso ha logrado demostrar eso. Insisto, los casos fueron de financiamiento irregular que violó este sistema. Pero uno puede establecer como proxies, ¿no? Como dicen los economistas. En Chile la tasa de incumbencia ha sido muy alta. ¿Qué es la tasa de incumbencia? El porcentaje de gente que va a la reelección que es reelecta. Es muy, muy alta. Ha sido muy, muy alta. Sin embargo, los aportes reservados... O sea, si yo quisiera cohechar, aporto, o sea, hago una inversión segura, ¿no? Le pago al que va a la reelección. Sin embargo, como dice esta lámina, y como dice esta lámina aquí, que es de una complejidad modélica, pero déjenme explicarles nomás, las líneas son la cantidad de aportes reservados que iban a los diputados incumbentes y a los diputados desafiantes. La cantidad de aportes reservados iba de una igual proporción a los incumbentes que a los desafiantes. ¿Qué puede deducir uno de eso? Que en realidad si lo que yo realmente era una empresa que quería tener comprado a un parlamentario, bueno, le pago que vaya a su reelección, y a su reelección, y no gasto en una cuestión bien incierta, que es la posibilidad de un desafiante vaya a la reelección. Este cuadro, esa realidad, permite presumir, o permite inferir razonablemente, que en regla general los aportes reservados no se usaban para comprar legislación. Yo sé, es una manera indirecta de hacerlo, pero no tenemos muchas más, ¿no? Y lo que demuestran también era que la proporción de los aportes que recibían los desafiantes, la proporción que recibían de aportes reservados era mayor a la proporción que recibían por aportes reservados los incumbentes. Por lo tanto, ayudaba a la competencia política. Es obvio eso, porque el financiamiento fiscal no ayuda demasiado a la renovación política, porque como ustedes saben, y nos han mostrado todas las personas que me han antecedido, se distribuye conforme a votos pasados. Un desafiante no tiene votos pasados. Y un desafiante necesita la plata ex ante para hacerse conocer precisamente y para que las personas vayan a votar por él o por ella. O sea, el acogotamiento del financiamiento privado arriesga el peligro de reducir la competencia política. ¿Qué ha pasado con la participación? No sé si se podrá, quedaron como muy anchas las diapositivas, no sé si podrá. La participación política viene bajando en Chile, importantemente, no demasiado lejos de distintos países. Y nosotros pasamos a un sistema de inscripción, el año 2012, un sistema de inscripción automática que no teníamos, la inscripción era voluntaria y de voto voluntario. Antes el voto era obligatorio, pero la inscripción era automática. Perdón, la inscripción era voluntaria. Lo que pasaba es que los jóvenes no se inscribían. Entonces, votaba todo el padrón electoral, pero cada vez un padrón más viejo, porque los jóvenes no se distribuían. Y esa curva, la curva de abajo, muestra la población en edad de votar, que es el dato relevante, y la participación electoral. Lo que se temía en este estrangulamiento del financiamiento era que iba a reducir la participación electoral. Tenemos dos observaciones para hacerlo. Elecciones municipales que hubo el año pasado, pues estas reglas son nuevas, y las elecciones del domingo pasado. ¿Qué pasó?
efectivamente se produjo una baja en la participación electoral en las elecciones municipales del año pasado. Menos del 40% de la gente, de los votantes, fueron a las urnas. Eso no es demasiado raro en Chile porque las elecciones municipales nunca han tenido demasiada participación. Estábamos expectantes que iba a pasar el domingo y bajó un poquito, pero 2 puntos porcentuales, de 49 a 47%. No fue tanto el impacto. Lo que sí es interesante, y ya con esto voy terminando, la tasa de incumbencia. ¿Qué pasó con el estrangulamiento del financiamiento privado, con las restricciones al ingreso y al gasto electoral que se establecieron en el año 2016? Aquí la columna se ve. Estas son las elecciones municipales 2004, 2008, 2012, 2016. La cantidad de alcaldes que buscaban la reelección en los porcentajes de comunas, 88, 80, 84, 86%. Y fíjense, el porcentaje de alcaldes que ganan las elecciones buscando la reelección venía bajando la tasa de incumbencia. Yo asigno esto en parte a las reglas de financiamiento. ¿Por qué? Porque aumentaban la desafiabilidad de los cargos, ¿no? Fíjense, 67, 63, 60. Sin embargo, el año pasado, con las nuevas reglas más restrictivas de financiamiento, no solo no se detiene esta baja, sino que se dispara de nuevo a 73, la más alta. Desgraciadamente, nos pareció que la hipótesis de que al reducir el financiamiento privado se reduce la competencia electoral parecía cumplirse en las elecciones municipales, porque saltó de nuevo la tasa de incumbencia. Venía bajando, 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 aquí no solo se detiene, se eleva de nuevo. Estábamos expectantes qué iba a pasar el domingo, ahora con las elecciones parlamentarias. Bueno, para sorpresa nuestra, tenemos ahí diputados, senadores, las distintas elecciones desde el 93 hasta el 2017. Los diputados, el porcentaje que busca la reelección va entre 73 y 78%. El porcentaje de senadores que busca la reelección va variando en los años. Este año fue relativamente más chica. Y sin embargo, aquí ocurrió un fenómeno distinto. Aumentó la desafiabilidad. Contrario a lo que había pasado con las elecciones municipales. Por lo tanto, estamos en la gran duda. Ahora, esta es una elección, la de este año, rara, porque nosotros no solo cambiamos las reglas de financiamiento de la política, sino que cambiamos las reglas del sistema electoral. Pasamos de un sistema binominal a un sistema proporcional moderado o corregido. Y se aumentaron los escaños, tanto en la Cámara de Diputados de 120 a 155 y en el Senado de 38 a 50. Por lo tanto, estamos de alguna manera no comparando manzanas con manzanas, sino que manzanas con peras un poco. Vamos a tener que esperarnos a la próxima elección para ver bien cuál va a ser el efecto de esta restricción del financiamiento privado en la tasa de incumbencia cuando tengamos elecciones similares. Conclusión, las experiencias de los países sirven de algo. La experiencia chilena plantea algunas dudas que todavía es muy difícil resolver. Tal vez el 2021, cuando tengamos próximas elecciones, vamos a tener algunos datos más concretos. Muchas gracias.